Unitel, creo, es, Excelente. Estamos 3 de marzo del 2026, 5:21 de la tarde. Estamos en una capacitación de los productos, distintos productos, tipos de créditos hipotecarios que tiene el banco BCP con una invitada muy especial que es Susan. Susan Torres es funcionario en BCP, ¿sí? Una buena trayectoria y una gran experiencia, y además es también parte de esta comunidad, miembro de la comunidad Broker Hipotecario Perú, así que nos apoya siempre con un momento de su tiempo, compartiendo su experiencia, compartiendo las actualizaciones de las políticas del banco, porque están en constante actualización y tenemos que estar informados de este banco, BCP, y el producto hipotecario, ¿correcto? Muchísimas gracias, Susan. Te agradezco muchísimo a Martín, nombre de toda ¿cómo la... está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo estás? está? ¿Se puede ver mi pantalla? Yo sí veo, ¿sí? ¿Sí? sí se ve. Ya, no sé cuál está. Muchas gracias, amigos, también a los que se han conectado el día de hoy, Comunidad Broker Hipotecario Perú, ¿sí? Aquí se puede ver, no sé si está, porque estoy como que estoy viendo de mis dos, una Sí. laptop laboral. A ver, confírmame con uno en el chat si puedes ver lo que yo que dice Producto Hipotecario BCP. Sí, producto hipotecario BCP, acá voy bajando, hipotecario tradicional, ¿se puede ver que avancé? No. Ah, no, solamente me quedo viendo Producto Hipotecario BCP. Ya, ok. Porque tengo dos pantallas que estoy compartiendo. Claro, tranquila, tranquila. Muchas gracias, Yuri, Moisés Flores, Abel Hurtado, Carmen Rosa Granda, Eddie Rodríguez. Gracias a Ok. Jorge Huarcaya, ambos Jorges, Roger Correa, Ronald Delgado, también a Zeinaida, a Sósimo y a Susan, que también es Susan Palomino. Ahora sí, Ya. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Tal como les comenté, bueno, y Martín, agradezco la presentación. Mi nombre es Susan Torres, yo trabajo para el BCP. Tengo más de, bueno, casi 13 años viendo todo el tema rubro hipotecario, todo el tema inmobiliario. Les voy a compartir brevemente una capacitación cómo el producto BCP trabaja actualmente a nivel de mercado inmobiliario. Nosotros como banco tenemos varios productos, que es, bueno, el crédito hipotecario tradicional, tenemos el crédito Mi Vivienda, contamos con ahorro hipotecario BCP y el ahorro Mi Vivienda, ¿no? Tenemos estos cuatro productos en el banco y luego ya vamos desglosando poco a poco de cada producto que podamos ver en el camino. perfecto. ¿Sí? Estamos A viendo ver, la misma ahora diapositiva, ven hipotecario hipotecario tradicional. tradicional. Ok, correcto. Excelente. Ok, para el tema de un hipotecario tradicional a nivel de BCP, nosotros solicitamos estas reconsideraciones para que el cliente pase una evaluación crediticia en el banco. Normalmente los requisitos son muy parecidos a nivel de cada entidad, de todas las entidades financieras. Necesitamos saber el DNI, la edad en el BCP que nosotros estamos atendiendo directamente es a partir de los 18 años en adelante. Y la permanencia de la deuda hipotecaria tiene que ir hasta los 75. O sea, si un cliente
tiene 60 años, lo atendemos, pero su permanencia en la deuda es hasta los 75 años, ¿sí? La continuidad laboral es 1 año y normalmente el cliente tiene que estar 100% en calificación crediticia, ¿no? En caso que el cliente tenga un negocio, tenga una empresa, ya la empresa tiene que tener mínimo 2 años de actividad, el negocio y la experiencia. Correcto. Esos normalmente son los documentos generales que solicitamos para una evaluación y aparte los datos básicos del tema del inmueble, que es el precio del departamento, la casa, lo que esté comprando, y saber si por ahí también algunos nos dan la información de la cuota inicial, ¿no? Ahora, aquí tenemos varios requisitos que corresponde a cada cliente. Tenemos ingresos de primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Quinta categoría, sabemos que son las boletas de pago que solicitamos al cliente. Si un cliente tiene los ingresos fijos, solicitamos 2 últimas boletas de pagos y en caso que sea un cliente con ingreso variable, solicitamos las 4 últimas boletas de pago. En caso que el cliente tenga utilidades, también solicitamos el tema de las utilidades porque ayuda a calificar al cliente, le ayuda a sumar el tema de los ingresos, ¿sí? Con respecto a cuarta categoría, que corresponden clientes por recibos por honorario, solicitamos normalmente los 3 últimos recibos por honorario, la declaración del último año, en este caso sería 2024, y los abonos bancarios, que son donde al cliente le depositan su sueldo, ¿no? Para poder contrarrestar que los ingresos de recibos por honorarios versus los abonos bancarios coinciden para que pase una evaluación crediticia. Y aquí vamos con los ingresos de tercera categoría que normalmente nos encontramos en el camino, ¿no? Son clientes que tienen negocio, que son clientes pyme, ¿no? Que tienen negocio. Aquí solicitamos el reporte tributario de los 2 últimos años, declaración anual de los 2 últimos años, los PETs mensuales también, con respecto a negocio, ¿sí? Y con respecto, también tenemos el tema de segunda categoría, normalmente son accionistas de empresas, sacamos un porcentaje para ver con cuánto puede calzar el cliente, pero aquí también solicitamos las declaraciones anuales. Y primera categoría son ingresos de alquileres. Solicitamos el HRPU, que el cliente tenga, que el cliente sea el titular de la propiedad, ¿no? Que esté 100% la titularidad de la propiedad a su nombre. El contrato de alquiler no tiene por qué pasar 1 año mínimo. Uy, se escucha mucho ruido. Y se ve o salimos ¿se pudo ver? Se salió, por lo menos yo no veo la presentación, Susan. Sí, sí, a Ajá, ver. no sé qué El pasó. anfitrión puede compartir solo. Ah, sí, me quitó Martín el poder compartirlo nuevamente. A la espera que Martín. A ver. Sí, que quería era silenciar los micrófonos. Por favor, tengan cuidado con su micro. Ya está, Susan. A ver, lo compartimos nuevamente. A ver. Gracias, gracias. Ya está como anfitrión. Laptop personal. Ahí estoy avanzando ahí con todo el trabajo encima. Pero a ver, Martín, ayúdame en todo caso a bajar un poquito porque solamente veo en créditos hipotecarios
nos quedamos en el tema de las consideraciones, requisitos que nosotros solicitamos como banco. Sí, aquí, en el tema de beneficios, nosotros como banco otorgamos el crédito hipotecario entre 4, el plazo mínimo es 4 años y nos vamos hasta los 25 años como banco. Podemos trabajar en cuotas simples, cuotas dobles, considerando que el cliente, si va a trabajar a una cuota doble en julio y en diciembre para que el cliente pague estas cuotas, el cliente debe ganar gratificaciones completas, ¿sí? Aparte del financiamiento, nosotros podemos otorgar al cliente hasta el 90%. El cliente como mínimo debe dar un 10% en el caso de quinta categoría, cuarta categoría, primera categoría. Los ingresos de segunda y tercera categoría, la inicial que solicitamos como banco es del 20% de cuota inicial, como requisito, porque son clientes que tienen mayor riesgo a el negocio, cómo va yendo en el proceso, y a muchas variables que puede entrar a que el cliente de repente en un futuro, no es lo ideal que deje de pagar un crédito, ¿no? Entonces, por un tema de riesgo para el banco es que los clientes con ingresos independientes solicitamos mayor inicial. Pero si un cliente tiene ingresos de quinta categoría, más de un año trabajando, tiene un buen score crediticio, que le permite calificar el crédito, ahí solicitamos el 10% de cuota inicial. Luego tenemos la opción de que el cliente pueda utilizar su AFP como parte de la cuota inicial. Aquí solamente aplica siempre y cuando el cliente no tenga propiedad a su nombre, ni de herencia, ni terreno, ni nada. Ahora, hay una ley por parte del FP que es a partir del 2016 hacia atrás, el cliente pudo haber tenido una propiedad, pudo haber transferido esa propiedad, lo que fuera. Pero del 2016 a la fecha, si el cliente ha tenido una propiedad, lo ha vendido, no puede hacer uso de la AFP. Porque automáticamente sale rechazado y no le va a permitir hacer uso de su cuota inicial como primer inmueble. ¿Sí? Tenemos también el tema de la opción que el cliente pueda calificar bajo una copropiedad. Puede ser con el papá, con la mamá, con el hermano, con el novio del mismo sexo. Ya al día de hoy ya muchas alternativas se han considerado y estamos prácticamente a lo que es el día de hoy, pues, ¿no? Hay muchas parejas que quieren calificar el crédito del mismo sexo y no hay problema, se le puede atender, siempre y cuando ambos califiquen y ambos sean responsables del pago. ¿Sí? Y las tasas en el banco, tenemos tasas fijas, no son variables mientras tengan el crédito vigente con nosotros. Y aquí, como les estaba comentando un poco, la cuota son 12 a 14 cuotas al año, que son las 12 las cuotas simples, o las 14 cuotas al año son con las gratificaciones completas. Tenemos un periodo de gracia que podemos dar al cliente desde hasta 6 meses. Pero si hablamos de una asesoría, no le conviene al cliente, ¿no? Porque eso va a depender mucho qué alternativas elige el cliente, pero normalmente cuando un cliente quiere trabajar bajo un periodo de gracia, los intereses suben, ¿no? Entonces hace que la cuota se le ve más. ¿Correcto? A ver, ayúdame Martín, por favor, para avanzar. Y aquí les estaba comentando mucho en el tema del negocio, ¿no? Nosotros cuando es un cliente con ingresos independientes, con negocio, pyme, solicitamos la inicial de un 20%. Aquí han cambiado un poco porque ya la empresa tiene que tener 2 años de actividad
y que trabaje con el BCP. Si un cliente no tiene cuenta con el BCP, no se trabaja con el BBVA, con otro banco, y no trabaja con el BCP, ahí solicitamos que el cliente pueda aperturar una cuenta corriente para que la empresa tenga un score crediticio. En el BCP sí solicitamos eso. Y el plazo máximo para un cliente independiente con negocio es 15 años. ¿Correcto? Y aquí tenemos la opción, si el cliente independiente nunca ha tenido ninguna propiedad, puede calificar a mi vivienda con el plazo máximo de hasta de 20 años. Toda evaluación crediticia con cliente independiente, todo se hace visita de campo. Todo es con visita de campo PYME. ¿Sí? A ver, si avanzamos, por favor, Martín. Aquí básicamente es para que vean un poquito cómo funciona el nivel de BCP cuando ustedes nos entregan, por ejemplo, un cliente para evaluación crediticia. Por ejemplo, yo evalúo al cliente, yo ya tengo su carta de aprobación con el banco. Ya, ustedes ya tienen, yo ya les entregué la carta de aprobación a ustedes y aquí va todo el proceso que corresponde, el flujo de estudio de título hasta el final, que es la escritura pública, que es hasta donde ustedes nos persiguen, pues, ¿no? Literalmente, porque hasta que el cliente no firme la escritura pública, no se concreta el tema de la compra-venta para ustedes, ¿no? Entonces, nosotros recepcionamos, aquí empezamos. Para poder nosotros llegar todo el tema de estudio de título, empezamos con la minuta, tenemos que tasar la propiedad, tenemos que aprobar el seguro de desgravame del cliente y todo va de la mano hasta la llegada del estudio de título. Pero hasta llegar al estudio de título, si ustedes pueden apreciar, tenemos que tener todas estas etapas culminadas. Entonces hay procesos que el banco tiene que cerrar, que es la tasación, que es un proceso que puede demorar 4 días, aproximadamente 4 o 5 días, porque si es un bien terminado pasa todo el proceso y luego vamos con el tema de la aprobación de seguros. Al día de hoy, nosotros como BCP trabajamos con Pacífico, tenemos una plataforma súper amigable que el cliente se pueda aprobar en línea el tema del seguro de desgravame. Con todo eso, la operación pasa un estudio de título. La revisión de todo estar conforme, llegamos al tema del contrato. Y el BCP, no sé si alguien ha trabajado con el BCP, con el tema del contrato hipotecario. Nosotros trabajamos con una plataforma llamada Keinua y que el cliente lo firma de manera digital, salvo que sea un cliente del exterior que sí tiene que acercarse a notaría. Pero si es un cliente peruano, residente aquí en Perú, o es más, hasta en el extranjero, porque hay clientes que están en el exterior, firman el contrato y llegan solamente para la firma de escritura pública. Entonces, todo va de la mano, todo es digital. El banco trabaja digitalmente. Entonces, firma el contrato, desembolsa la operación y luego contabilizamos los 7 días útiles para la escritura pública del crédito. El tema de COFIDES, ustedes pueden apreciar que eso siempre y cuando la operación sea un crédito mi vivienda. Entonces, cuando es un crédito mi vivienda, todo es igual, pero cuando sale el contrato y el cliente firma el contrato hipotecario, llega a COFIDE y COFIDE tiene un tiempo de respuesta. Si para COFIDE está todo ok, que el cliente ya se haya validado, que no tenga propiedad, que no haya sido beneficiado con un tema del bono, ¿no? Al cliente, procede y COFIDE lo que hace es manda los fondos al banco para que esa operación que el cliente haya firmado el contrato ya desembolse el cliente y luego posterior a que todo esto que hay entre COFIDE y banco, ya contabilizamos la escritura pública de la operación. Y con la citación a la escritura pública del crédito ya se cierra todo el proceso del banco. No sé si hasta aquí hay un tema de dudas, consultas,
con el tema de información, de evaluación. Entiendo que esto es esta información del flujo que me imagino que muchos a veces no conocen, pero esto siempre a veces nosotros nos llevamos a una capacitación de proyectos, porque yo trabajo con varios proyectos del banco y a veces siempre los de caseta de venta, los asesores de ventas del proyecto nos dicen, Susan, pero la escritura pública ¿para cuándo? ¿En qué está? ¿En qué está el estatus? Entonces nosotros siempre llevamos este flujo para que sepan un poquito cómo funciona el tema del proceso, que no solamente depende de nosotros como banco, sino también tenemos las etapas, que es tasaciones, que es el perito, que es el abogado, que todo esté conforme, ¿no? Para poder llegar a la escritura pública o en el tema de observaciones que pueden entrar a tallar, ¿no? Tu minuta, tú me puedes pasar una minuta y la minuta tiene varias observaciones. Entonces vamos, siempre copiamos siempre a la parte vendedora y al cliente cuáles son las observaciones que se tiene que entrar a tallar para que nuevamente pase el proceso de estudio de título. Mientras en la minuta ni la tasación estén conformes con el banco, independientemente sea la operación, el ticket que sea, la operación que sea, el dueño de qué empresa sea, mientras la operación o el tema del crédito, la minuta y el cliente en sí no esté conforme para el banco, la operación no procede. O sea, hay muchas variables que juegan ¿no? en estos temas, ¿no? Pero la operación tiene que estar conforme, la tasación tiene que estar conforme, la minuta tiene que estar también aprobada por parte del abogado, ¿no? El seguro también, porque a veces suele pasar de que el cliente llena toda la plataforma de Pacífico y ya salta una observación. El cliente estuvo mal, el cliente tiene problemas de salud, ¿no? Entonces ya son variables que a veces escapan de nuestras manos, la viabilidad de la operación, ¿no? Pero normalmente todo este flujo es lo que corresponde, todo el tema de hasta llegar a un desembolso del crédito. ¿Alguna duda hasta el día de hoy? Consulta. Hola Susan, ¿cómo estás? Yo sí tengo varias duditas para poder aclarar. Una consultita, las cartas de aprobación, ¿cuánto tiempo duran? Depende. Si, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes un cliente, compra en el proyecto, no sé, te pongo el nombre, B y B. Si es Ah, proyecto BCP, la carta de aprobación tiene una vigencia de 6 meses, pero siendo un proyecto BCP. Si tu cliente compra el proyecto BCP, tiene 6 meses de vigencia tu carta de aprobación. Pero si ok, tú tienes un cliente, quiere comprar un departamento bien terminado, independizado totalmente, ya la carta de aprobación dura 60 días. 60 días, ok. Exacto. Las condiciones de bancos, normalmente en todos los bancos, tus condiciones de tasa, que son los clientes que piden la tasa, que mi tasa, solamente duran 30 días calendario. Hasta 30 días. 30 días Ya. calendario. Ujú. Ahora, una consulta tanto si fuera proyecto banco como que tú tienes tu carta de aprobación de los 60 días. Imagínate que va avanzando todo el proceso y, bueno, en el caso de proyecto estás en el quinto mes y en el caso de una aprobación, digamos, de proyecto no banco, estás en tu día 50 y vas a desembolsar, ¿no? Ya Ujú. avanzaste, ya pasaste tus seguros, vas a desembolsar. ¿Vuelven a pasar por la unidad de riesgos o ya basta que tu carta de aprobación esté lista por los 60 días? Si, digamos, el día del desembolso tiene la carta de aprobación vigente, ya no necesita pasar por riesgos o lo vuelven a revisar antes del desembolso. No, la operación, si está el crédito aprobado, no hay problema. La operación está aprobada, pero nosotros, por ejemplo, mandamos siempre, y Ajá. siempre hay que fijarse en los correos, porque a veces no todos los clientes revisan los correos y condicionamientos, por más que yo le ponga a veces en amarillito, así resaltado, fosforescente, no lo ven. Ajá. Porque la operación puede salir aprobada, pero condicionada. O sea, ponte, yo te apruebo el crédito, pero ya, todo va a depender. El cliente debe cancelar la deuda antes del desembolso. Yo te puedo aprobar la carta condicionada, pero tú avanza con la operación y el día que yo desembolse tu crédito, la operación dice, al día del 30 de tal fecha, cliente debe adjuntar evidencia de pago condicionada.
Y si al final el cliente se endeudó más y no tiene cómo pagar la deuda, ya la operación se cae, pero no es responsabilidad del banco, sino ya es responsabilidad del cliente, porque el banco te está Sí, mandando tu carta de aprobación, te está mandando un condicionamiento de pago, ¿no? así Pero es. si tu crédito está aprobado al fin, hasta sin condicionamiento, la operación fluye, no hay ningún inconveniente, ¿no? Eso no, Ah, no ya, se o sea, vuelve, no procede. Sí. no, o sea, no vuelves a pasar por No, ejemplo, ¿no? no, En no, esto no. de los proyectos banco, va a desembolsar en el mes 5, todavía tiene un mes más aprobado. Sí, Imaginemos que es claro. un cliente que cogió una tarjeta de crédito y se endeudó, ¿no? Ujú. O sea, no está en las mismas condiciones de cuando sacó su crédito, pero digamos, está en el mes 5, está aprobado, igual le van a desembolsar. Sí, claro, no hay problema. El cliente Ahí va, no, no varía. desembolsa y todo lo demás, eso no hay ningún inconveniente. Ok. Después, ya no están viendo ustedes techo propio, ¿no? Ya no, Mira, lo porque, manejamos puntualmente anteriormente, pero te voy a ser súper sincera, en el tema del centro hipotecario, si tú me dices ya, mira, manejo varios proyectos, si nos estamos bienes terminados, bienes futuros, con hipoteca, sin hipoteca, ahorro mi vivienda, ahorro hipoteca. Entonces ya no hay como que abasto, apareció, hay techo propio. Entonces como que ya los clientes, la tasa es más alta. Bueno, ahí de repente quizás en agencia que lo tramiten, pero es bien difícil, te voy a ser súper sincera. Ya no hay mucho, de que sí, se puede atender, pero al día de hoy ah, es ya, bien complicado, ¿no? porque No los, veo, sí, no he visto hasta ahorita, mira, que tengo, sí. nunca he visto a techo propio. Ah, mira, sí, porque estaba buscándolos también en la web de ustedes y no encontré techo propio. No, Y yo siempre tenía en mente que tanto mi sí. vivienda como techo propio, lo atendían también en el BCP. Pero miré y yo dije, no, entonces de repente ya no están atendiendo. No lo sé. Después encontré un producto en tu web que se llama crédito hipotecario compartido. Ujú. Ese Sí, crédito hipotecario, quería que me expliques un poquito porque no entendí bien. O sea, lo que dice ahí es como que es un crédito que tú sacas con el amigo, la pareja, el familiar, lo que fuera, pero es, digamos, como que son dos créditos. O sea, le das al individuo uno y le das al individuo dos. Y entre los dos compran una propiedad, obviamente en copropiedad, pero cada uno tiene su crédito hipotecario. ¿Es así? ¿Esa es la interpretación? sí, anteriormente tenemos dos productos de Ajá. lo que es como lo estás viendo. Uno que es el crédito hipotecario de copropiedad y otro es el crédito compartido. El tema de Ok. la copropiedad es siempre y cuando, o sea, igual, yo y mi hermana quiere sacar un crédito que ambas partes, pero cada uno va a manejar un cronograma independiente. O sea, ponte, yo soy, no sé, soy una super cliente, gano bien, y tengo una tasa, no sé, pues 7,5. Pero mi hermana gana menos que yo y mi tasa es 9,5. Ahí Ok. es una copropiedad porque cada uno va a ir con un cronograma independiente. Yo no le puedo dar aquí la misma tasa que por ejemplo, que me han dado a mí, pero tenemos el otro producto que es el producto compartido. ¿Qué quiere decir el compartido? De que yo puedo unirme con mi pareja, no sé, pues del mismo sexo, nos evaluamos cada uno y de igual manera el banco va a evaluar por cada uno que presente los sustentos de por medio para calificar el crédito, ¿sí? Pero en este caso ya va a ir un solo cronograma de pagos. Ya no Ah, va a no, haber porque, los dos. perdóname, Susan, en la web, digamos, los nombres están al revés. En el compartido sale que cada uno tiene su crédito. O sea, en el compartido sale el individuo uno saca su crédito, el individuo dos saca su crédito, pero ambos suman para comprar una misma propiedad. Y digamos, el tradicional, el crédito hipotecario tradicional es el que puedes, digamos, sumar, por ejemplo, con tu hermana, pero entiendo que es un solo cronograma y que la propiedad es obviamente en copropiedad, ¿no? Ujú. Pero de igual, o sea, tendría que ver la página web porque no la he visto, pero en Ajá. la práctica es la copropiedad, es cada uno recibe un cronograma distinto, pero eso ya al día de hoy no, como que no es muy,
No Eh, lo usa es, mucho, seguro, ¿no? no, No no, está promocionado tampoco, ¿no? No lo no, había visto. ¿por qué? Porque ya otros bancos ya han sacado el tema de un solo cronograma, en cambio el BCP recién lo ha sacado, Ah, y antes ustedes lo tenían así separado y ahora lo han separados, sacado exacto, en uno solo. en uno solo. Ah, ya, entonces Ahora este es es uno solo. un Entonces antiguo. ahorita ya le Ya, conviene mucho al cliente sacarlo en uno solo. ¿Por qué? Porque de igual manera, igual yo como banco evalúo a cada uno va a ser evaluado de manera independiente. Y si este cliente, si yo como, no sé, pues una de ellas que tenga la propiedad, que saque la evaluación crediticia y tenga mi tasa menor, yo le voy a dar la tasa más baja, porque va a ser un solo claro. cronograma de Manera. pagos. Ambos van a firmar minuta compraventa, ambos van a ser responsables de pago. En la minuta compraventa ya va a depender mucho de los acuerdos de las partes, qué porcentaje tiene de participación cada una con respecto a la propiedad. Pero va a Ok, depender. Pero ya existe un solo cronograma, que eso sí es donde se está trabajando más. Que lo otro ya es bien perfecto. complicado porque es demasiado engorroso, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Cada Que tenían dos uno, un cronograma. créditos. No, solamente saqué una operación bajo un compartido, que fueron ambas hermanas, que la hermana menor tuvo una tasa de 10.5 y la hermana mayor, que ganaba mucho más, calificaba con un 7.9. Pero te estoy hablando hace 4 años atrás. Ah, ok, ya, Entonces ya el claro. banco ya está el Antes de día que de hoy exacto. Entonces ahora ya están con un solo cronograma de un pagos. solo programa. Ya, ya. Y ahí, por ejemplo, ya, ¿qué pasa si es una sociedad conyugal? ¿No? Imaginemos, el esposo está bien y la esposa es la que tiene problemas en el sistema financiero. ¿Evalúan ustedes algún tema ahí o definitivamente el crédito no va? No procede, porque No recuerda que es procede. una sociedad conyugal, Ya. ¿Y ¿no? qué pasaría si tienen Separación de bienes. separación de bienes? Ya, pero la separación de bienes procede siempre y cuando, no sé, pues la cónyuge cayó mal en el sistema financiero, no sé, pues en el 2015. Ujú. Y recién en esa fecha, para que la otra, el otro cónyuge quiera sacar una propiedad y en ese momento hicieron la separación de bienes para que califique el crédito, ¿no? Eso no va a proceder porque la separación de Ya. bienes tiene que ser antes que Antes una de de las todo el... partes haya caído en mala calificación Ok, crediticia. ya, perfecto. Después, ya, ahora, ¿qué pasaría? Imagínate, es igual, una sociedad conyugal o podría ser de repente con un tercero, este, quieren comprar o digamos, el titular uno va a solicitar su crédito hipotecario, pero la propiedad como tal no quiere que esté solamente a nombre de esa persona, sino a nombre de su pareja, solamente la propiedad. ¿Tienen esos casos ustedes, digamos que sí los puedan eh, aceptar? O sea, que haya Sí, un solo crédito, pero que la propiedad caiga en copropiedad. sí, claro, no hay problema, sí procede. O Sí, sea, ponte, yo quiero sacar mi crédito hipotecario, pero yo le quiero dejar a mi pareja por más que, o sea, quiere que participe de la propiedad, por más que no participen en el tema de evaluación crediticia, pero van a participar en el tema de la minuta compraventa si procede, va a ser como un garante hipotecario, ¿no? O sea, sí va a bajo la participar en el figura de tema de la minuta. garante. Sí. Ok, ya, entra la figura de garante hipotecario. Ok, 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 perfecto. Ya, después, a ver. Ah, ya, después, por ejemplo, para solicitar la carta de aprobación o que un cliente se acerque hacia ustedes y pueda solicitar una carta de aprobación, ¿es necesario que ya cuente con la definición de cuál va a ser el departamento o la propiedad que va a comprar? ¿O puede decir, no, mira, sabes que yo quiero saber hasta cuánto califico y Mm, dime? Ya. Mira, nosotros como funcionarios a veces por el tema del avance de la operación, porque así como ustedes quieren sacar ese crédito y nosotros también, pero nosotros queremos ir al desembolso. Yo te puedo evaluar, el cliente, mira, ¿con cuánto califica? Ok, yo te puedo decir al ojo, mira, gana tanto, quiere comprar el departamento, ¿procede o no procede? Sí, pero bueno, puede tener mayor cuota inicial, etc., ¿no?
pero sí podemos, no existe carta aprobación para un supuesto. Nosotros tenemos que ir ya por lo menos con montos mucho más cercanos y definidos por el cliente, porque el cliente tiene que saber qué distrito quiere comprar, cuál es la cuota que puede pagar, porque yo me quiero apuntar, no sé, pues a comprar mi casa en la Laguna de la Molina, pero, pero fríamente hablando como banco, ¿no? Pero el cliente me dice, no, pero ¿sabes qué? Yo puedo pagar cuotas de 2.000 soles, entonces no va a proceder porque está como que muy alejada de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que siempre les digo a veces, cuando trabajo con varios corredores, que se enfoquen mucho, que el cliente sepa dónde comprar y cuál es la cuota que desean pagar. Porque a veces hay muchos que me dicen, ya, evalúalo, pero están comprando una propiedad en Surco, cuánto de cuota, pero no califican. Ya cuando yo los llamo en línea al cliente, no, señoritas, yo mucho, demasiado, yo solamente quiero pagar 2.000 soles porque pago esto. Entonces ya está muy alejado. Entonces estás perdiendo el tiempo en un cliente que no puede pagar una propiedad en Surco y ya lo llevamos de repente a otro sector que va más acomodado a lo que él puede pagar, pues, ¿no? Perfecto. Ujú. Ya, excelente. Después, te escuché que sí, ustedes sí consideran utilidades. No todos los bancos lo hacen, ¿no? Pero ustedes sí, o sea, sí manejan, Claro. digamos, un tema. ¿Y eso a dónde suma? ¿Al promedio de sus ingresos anuales? Ah, Al promedio sí, anual de sus ok. ingresos. O sea, hay clientes, ponte, en mí, hay muchos clientes, ¿no? No sé, tienen Ajá, un básico de 4.000, 5.000, pero reciben 86.000 soles de utilidades. Un ajá. ejemplo. Entonces, eso me ayuda a mí a promediar sus ingresos mensuales. O sea, esa utilidad lo dividimos entre 12 y ese es su promedio que suma el ingreso aprox. Excelente. Y eso tiene que tener, digamos, para que puedan considerar la utilidad, cierta antigüedad. No, porque la utilidad igual, el No, cliente me pasa la boleta de la constancia o la boleta de pago de utilidad y con eso lo y vemos y lo con eso, evaluamos y mandamos un así, correo con una propuesta inicial al cliente, ¿no? perfecto. Eh, ya, después, en los temas, digamos, de peruanos residentes en el extranjero, ¿ustedes están aceptando? Sí, pero ahorita la pauta ha variado mucho y ha castigado a Ah, muchos clientes en el exterior. Anteriormente nosotros, te digo, hasta el año pasado, diciembre, cliente calificaba con el 30% de cuota inicial ya, mínimo, eh, aparte de los ingresos que el cliente tiene, podríamos darle, solamente consideramos sobre el 50% de los ingresos, pero al día de hoy como que se ha ajustado mucho, entonces el cliente lo que tiene que hacer es, sí atendemos, pero bajo las siguientes reconsideraciones. Contrato laboral, boletas de pago, central de riesgo en el país que radica, abonos bancarios acreditando que efectivamente el cliente recibe los ingresos bajo planilla, bajo salario y que sean que contrarresten mucho el tema de los ingresos y la central de riesgo en el país que le radica. ¿Por qué? Porque a veces muchos clientes quieren optar a una compra acá en Perú, pero ya tienen una deuda en el exterior. Entonces es por eso que solicitamos el tema de la central de riesgo para poder ver si efectivamente el cliente cuenta con no deudas y le permite calificar el crédito. Pero sí, sí lo atendemos, pero la inicial de igual manera, mínimo es el 30%, debe tener un score crediticio el cliente y de los ingresos que él tiene, no sé, pues tu cliente gana 13.000 dólares mensuales y solamente le puedo considerar sobre el 50% de los ingresos. sí. Ah, ya le castigan entonces los Sí. ingresos y sobre el 50%, digamos, Ajá, como base es donde se toma ya para ver el nivel de endeudamiento. Y así es. tienen, digamos, podría ser en cualquier país del mundo o solamente trabaja con ciertos países, No en cualquiera. cualquiera. Hasta en Japón hemos atendido. Ah, Japón, mira. sí, pero Y no, tenemos no que ya, les, sí, pero tenemos que, ¿sabes qué? Ahí, ya a veces el cliente manda documentos por mandar y de verdad que a veces nosotros no somos adivinos, porque tú me mandas tus boletas de pago, tus contratos en chino, entonces yo tengo ah, puntual, entonces claro, yo no puedo, ¿no? Ya tengo que hacer mi traductor al costado para entender un poquito cómo van sus ingresos y todo lo demás, ¿no?
Claro, claro. Y no es obligatorio que haga un ahorro, o sí, tiene que No, pasar de todas maneras por ahorro. No. no, es que va a Mm, depender. Si tu cliente supera la propiedad del monto que quiere, normalmente está con, no sé, pues $200.000, $300.000 de propiedad, ya vamos a una aprobación directa. Pero si tu cliente, su departamento vale 400.000 soles, pero de repente yo le puedo tramitar un ahorro, prefiero mandarte el ahorro para que sea algo más seguro, ¿no? claro, claro. Y Entonces, no ahí, tienen, y ujú. por lo que te escucho de los 300.000, no es que tengan un límite en cuanto al financiamiento, No, o o sea, no. solamente inmuebles de tanto. No, no hay problema con eso, siempre y No, cuando el cliente califique el crédito. Acá podemos atender todas las operaciones arriba, tickets, habidas y por haber, como no tienes idea, pero va a depender mucho la capacidad de pago del cliente. Si no, me el refería, cliente claro, califica. pero me refería para el peruano que vive en el extranjero. O sea, igualito es como si estuviera por acá, sin Sí, límite. pero las reconsideraciones comentadas, ¿no? La inicial el Ah, sí, treinta por claro. ciento y de los ingresos que tiene el 50%. Ok. Ya, y para tener una idea de más o menos cuánto son los ANS, cuando tú entregas, por ejemplo, te lleva una documentación de un cliente o el mismo cliente te envía, ¿en cuánto tiempo sale su carta de aprobación? Es que va a ¿Cuánto depender. tiempo Si tú me aprox? entregas el día de hoy, no sé, pues si es un cliente de planilla, me entregas 3 boletas de pagos, Todo, este, todo, todo. toda Imagínate la que está su documentación hoy filecito día, listo, yo le doy, dale 5 días 5 útiles, días más o menos. 5 días útiles. Ok. Y me imagino que en el caso de pymes sí debe ser mayor por lo que Eso tienen que te hacer la corto. visita, La visita de campo, correcto. ¿no? Ahí sí demoramos porque trabajamos de la mano con el funcionario PYME y coordinamos una visita de campo. Y primero yo tengo que tener el flujo positivo por parte de la empresa para que la operación entre a hipotecario. Perfecto. Ya, eso era. Gracias. Carmen, no te preocupes. Susan, una consulta. Sí, Roger, ¿cómo estás? Ya, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mi consulta es esta. Mira, yo tengo una vivienda en Cajamarca, yo radico acá. Es de 2 pisos. En mi caso, yo quisiera construir 2 pisos más. ¿Es posible también el préstamo hipotecario para avanzar? Sí, sí atendemos también crédito hipotecario de terreno. Aquí Digamos la que, inicial, claro, solicitamos una inicial del 30% y de todas maneras, los documentos básicos, ¿no? Independientemente que el cliente quiera tener, calificar a un préstamo para terreno, de igual manera tiene que presentar evidencia que le permita calificar al crédito hipotecario. ya, eso es en cuestión de terreno. Yo me refiero que ya tengo la vivienda, Ok, es de préstamo primero y construcción. segundo piso y quiero seguir construyendo, por decir, el tercero y el cuarto. ¿Es posible también los créditos hipotecarios para ese tipo de construcción? Sí, préstamo hipotecario de terreno. Perdón, Ah, se llama. construcción, perdón. Ya, ya, Préstamo ya. para construir. Y son los mismos requisitos que están pidiendo. Por Sí, ejemplo, yo soy de la quinta categoría, entonces tendría que dar el 10%. no, solicitamos el 30% de cuota inicial. Ah, en este caso de construcción es De treinta por igual manera, ciento. sí, terreno, construcción y en el caso de la construcción, la propiedad se tiene que ir a tasar. Ya, entonces la propiedad también entra como garantía o solamente van a ver la cuestión de las boletas del ingreso. Recuerda que mientras tú del cliente quieras sacar un préstamo hipotecario, ya sea para terreno, para construcción, la deuda mantiene de todas maneras hipoteca en el banco porque te está prestando. Mientras no termines de pagar la deuda, de todas maneras va a quedar en BCP, ¿no? Termines de pagar la deuda y ya no hay ningún problema, ¿no? Pero de igual manera el banco sí requiere para poder prestarte, para construir, sí te pide el tema de la documentación, el pago de la tasación correspondiente y, bueno, y pasar la evaluación crediticia, ¿no? Para eso se tiene que tasar la propiedad. Ya, ya, correcto, correcto. Ni hablar. Muchísimas gracias.
Será la consulta. Gracias, Roger. Gracias, Roger. Gracias, Carmen, por sus Hola, Susa, una consultas. consulta, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Susa? A Te ver. saludo, a ver, ¿qué tal? Una consulta, ¿podrías explicar y ampliar con un ejemplo sobre los pagos anticipados, por favor? ¿Hay mínimos, hay máximos durante el año? ¿Puedes explicar? Gracias. Sí, si un cliente saca un crédito hipotecario y siempre dicen, ¿no? Pero quiero pagar mi deuda, penalidad, o no hay penalidad, o sea, el cliente puede pagar la deuda desde el primer mes que tenga la deuda vigente con el banco. No hay penalidad alguna. En agencia le solicitan a dónde desea pagar la deuda, ¿no? Reducir plazo, reducir cuota, no hay límites, el cliente puede amortizar, no hay ningún inconveniente, tampoco hay un tema de penalidad, ni en el contrato tampoco indica de que el cliente tiene una permanencia como otros bancos, no, 5 años y puedes pagar la deuda, no, eso no procede en un crédito hipotecario tradicional, pero en un crédito mi vivienda, ahí estamos amarrados con COFIDE, porque recuerde, si un cliente saca un crédito mi vivienda con bonos mi vivienda, recién a partir del quinto año el cliente puede pagar la totalidad, pero si quieres pagar la totalidad anticipada, no procede. No sé si por ahí me dejé entender antes de la No, llamada. se cortó la comunicación. Sí, perdón. Les decía de que en el tema mi vivienda sí hay un límite porque si pagas antes de del quinto año, perderías los bonos mi vivienda, que es por parte de COFIDE, ¿no? Sí, Pero sí puedes amortizar la deuda. Amortizar sí, pagarla no. Por COFIDE, solo mi vivienda. claro, eso está en el reglamento. Así es. En el tema hipotecario tradicional no hay ningún inconveniente, prepagar, cancelar anticipadamente. Los intereses son del tiempo que tenga la deuda vigente con el banco. Ok, gracias. Excelente, gracias, Abel. Yo tengo una pregunta, Susan. Sí, Martín. En la minuta, si el vendedor exige que el precio de venta sea en moneda extranjera, eh, el crédito al momento del desembolso, que entiendo que se tiene que hacer en moneda nacional, si no me corrige si me estoy equivocando, eh, utiliza el tipo de cambio del día del desembolso, ¿cierto? Y si es así, ¿qué pasa si es que en el momento del desembolso no cuadra el monto del desembolso por una variación en el tipo de cambio? Ya, ahí te comento. Nosotros trabajamos, va a depender mucho. Si la minuta tenemos en soles y moneda dólares. Si la minuta está en dólares, porque es un acuerdo que el vendedor quiere, ¿sabes qué? Yo quiero mi pago en dólares, ¿no? Entonces la minuta va a ser en dólares. Entonces la operación, nosotros por eso para evaluación crediticia trabajamos con un tipo de cambio alto. ¿Por qué? Porque tú, como lo comentas, hay variaciones. Entonces, es por eso que al momento de una evaluación crediticia, nosotros el día de hoy estamos evaluando al cliente solo por referencial con un tipo de cambio de 3.51, ¿no? Es referencial, solo para evaluación. Entonces, la operación avanza hasta desembolso. La fecha de desembolso, como tu minuta en compraventa dice dólares, el mismo día del desembolso vamos a utilizar el tipo de cambio del día, pero no del tipo de cambio SUNAT, sino el tipo de cambio de mesa de cambio del banco. Porque una cosa es tu tipo de cambio SUNAT y otra cosa es un tipo de cambio del banco como hipoteca, como hipotecario. Una cosa es SUNAT porque es un tema muy distinto, tipo de cambio soles, ¿no? Los montos más pequeños, pero cuando es un crédito hipotecario son montos mucho mayores y por eso utilizamos un tipo de cambio de mesa. Mira, por ejemplo, en ejemplo te lo pongo ahora. Hoy tenemos desembolso de una operación
Vamos a suponer, tu minuta compra-venta dice $200.000, pero yo ya tramité la operación con un tipo de cambio referencial de 3.51. Y hoy el tipo de cambio, si hoy desembolsa la operación, estamos con 3.47. De hoy, de a hoy. Entonces, ¿qué significa? Entonces, el día de hoy desembolsamos con tipo de cambio 3.47. Hay un saldo a favor al cliente. Y ese saldo a favor se le va a regresar en cheque al cliente, pero al momento de la escritura pública. Pero la operación al vendedor se va a tener que trabajar, se le va a pagar en dólares. Es por eso que vamos a utilizar un tipo de cambio del día que se desembolse la operación, pero en caso de que haya variaciones, por eso utilizamos un tipo de cambio más alto, por estos temas, porque ¿qué pasa? Ponte, ¿no? Guerra ahorita en Irán, se convierte en la guerra, golpe de Estado, mi tipo de cambio vuela. Y para estos temas es que nosotros y el banco siempre tienen que utilizar un tipo de cambio mayor. ¿Alguna vez te ha pasado de que por más de que has puesto un tipo de cambio mayor, como tú dices, vuela por una guerra y en el momento del desembolso resulta que no alcanza? Sí, me ha pasado, pero monto así, ponte, ¿no? Es que en pandemia nada más. En la época de pandemia, el tipo de cambio estaba bajo y a veces hay clientes me dicen, Susan, pero ¿por qué me das el mismo cliente? A Susan, no, ¿sabes qué? Te pido por favor que maneje un tipo de cambio. No, no creo que cambie, no creo que pase nada en una semana, pues. Y eso va al cliente. Si el cliente me dice, Susan, manéjalo porfa con 3.49, no te preocupes, perfecto, no me hago problema. Lo manejo y mando por correo 3.40, y el tipo de cambio, no sé, pues pasó, demoró, observaron la minuta, no sé, pues se demoró el comprador del inicial, muchas variables que puede pasar. Mi tipo de cambio sube, ya ni modo, ya firmó minuta, ya cerró, ya no hay nada que hacer porque tu cliente ya firmó la minuta y ya está, tiene que seguir. Y hay variables, claro, y efectivamente el cliente lo que hace es notaría, ya se desembolsa la operación, se desembolsa con el tipo de cambio y el cliente lo que hace es dar la diferencia Ujú, ujú, con un cheque aparte para que se complete en base al tipo ujú. de cambio, ¿no? Y se le da a la parte vendedora en cheque y eso tiene que llegar en notaría, ¿no? De que ha pasado varias veces, por eso Ujú. siempre es bueno que el cliente acepte que es una evaluación referencial al principio, ¿no? No es un tipo de cambio que se quede, pero normalmente los tipos de cambio para desembolso hipotecario son mayores al tipo de cambio SUNAT, porque es totalmente distinto. Gracias, Susan. Esa información es valiosísima, muy valiosa. Entonces, es muy preciso ese dato. Ok, Martín. Muchas Perdón, gracias. otra consultita. Dime, ¿el préstamo hipotecario también puede proceder cuando hay algún cliente, por decir que quiere comprar un terreno, pero el título no, el título es por acciones y derechos? ¿El banco también puede trabajar en eso o es que no tiene que ser algo que tiene que llegar directo de la SUNAR? Porque bienes y derechos también tiene una parte que está inscrito en SUNAR. ¿Eso te refieres a qué exactamente? Por ejemplo, en la empresa que estoy trabajando vende lotes, pero el título que entrega es a bienes y acciones y derechos. Los- A ver. Hola. Ya, te decía que la empresa, por ejemplo, donde yo estoy, vende lotes con título de acciones y derechos. Es posible que
se le apruebe un crédito al cliente que quiere comprar, por decir, ahí en esa inmobiliaria. Es que todo va a depender cuál es el estado de la empresa que esté vendiendo esos lotes, ¿no? Porque para que el banco entre a tallar, o no sé si los lotes que estás vendiendo financian a un banco, hay que verlo. Porque el banco tiene una sola pauta o política y procesos que normalmente es para todo, ya sea para terreno, todo, es muy similar. Entonces, no sé si el lote, la empresa que vende lotes tiene algún financiamiento con banco. Si no tiene financiamiento con banco es porque no lo ve uno de manera directa, creo yo, y no lo ve con ningún banco. Porque de Ya, igual manera, recuerda que si el cliente quiere pasar un crédito hipotecario, y de igual manera los sustentos de por medio, pero el lote va a quedar hipotecado hasta que el cliente no termine de pagar la deuda. Acciones y derechos ya vienen a ser netamente con la empresa que está vendiendo, ¿no? cierto, Claro, ahí no entraría a tallar, porque ya directamente lo están viendo con ellos. O un préstamo directo, ¿no? Un préstamo pero en efectivo, que no tiene nada que ver con un crédito hipotecario. correcto. Ya, muchas gracias, Susan. Ok, Roger. Gracias, Roger. Bien, creo que esas son todas las preguntas. Acá en el chat había una, me parece hace rato no la leí. Giovanna Valverde dice, ¿pueden calificar trabajadores independientes peruanos que vivan en el extranjero? Es que esos clientes, ok, en el exterior sí, justo les estaba comentando. ¿Cómo evaluamos un cliente independiente? A menos que yo pueda de repente, la opción que te damos para un cliente independiente que no sustenta quizás es que la propiedad no pueda superar los 615.000 soles para poder trabajarlo como ahorro hipotecario, ya sea ahorro mi vivienda o ahorro hipotecario. Esa es la única opción que yo podría dar y el cliente, uno, tiene que tener un score crediticio, dos, tiene que tener la residencia en su DNI, que su vivienda diga Perú, que esté aquí registrado, para darle la opción del ahorro hipotecario, ahorro mi vivienda, mínimo el 20% de cuota inicial, porque entenderías, al ser independiente, se trabajaría sin sustento, porque cómo yo puedo, un cliente independiente que tenga un negocio ya en el exterior, ¿cómo le hago la visita de campo? ¿No? Pero sí puedo dar la opción, el ahorro hipotecario, ahorro mi vivienda con score crediticio, pero la inicial tendría que ser un 20%. ¿Y hay restricciones de lo que compra o puede comprar cualquier propiedad? Sí, puede comprar cualquier propiedad, ¿no? Bien terminado, bien futuro, para que pueda avanzar, ¿no? Si es bien terminado, es importante que también el cliente que esté radicando en el exterior tenga un retorno lo más rápido posible también a Perú para que haga todo el tema de documentación, ¿no? Si el cliente deja de repente o tiene, no sé, a veces me ha pasado, un cliente está en el exterior, pero está dejando el hermano con un poder, ya procede, pero de todas maneras ese poder tiene que estar inscrito en registros públicos y de todas maneras va a ser validado por el área legal del banco de todo estar conforme, porque si ese poder presenta alguna observación, ahí va a tener que regresar la otra parte, ¿no? El titular y hacer todo el tema de actualización de documentos, ¿no? Pero si tiene poder, todo tiene que ser inscrito en registros públicos para que pueda proceder con un tema de banco. Ok, el ahorro hipotecario entonces, y tiene que firmar una declaración jurada. Sí, en el tema del ahorro hipotecario creo que no hemos tocado el tema, pero igual podemos agendar otra REU para el tema ver solo ahorros, que yo creo que ahí muchos van a poder salvar varios clientes, pero a veces normalmente los corredores o no quieren esperar mucho tiempo, porque el ahorro hipotecario significa de que puedes tener de 4 a 6 meses de ahorro, ¿no?
Entonces, si pueden esperar, no hay ningún inconveniente con ello. Pero con el tema del ahorro hipotecario, nosotros, si es informal, el cliente firma una declaración jurada informal. Para un cliente informal que no sustenta los ingresos, mínimo es un 20% de cuota inicial y la declaración jurada y que cumpla con el ahorro consecutivo mes a mes. El cliente puede aperturar una cuenta de ahorros virtual que es súper práctico. Le mandamos el link, apertura la cuenta y comienza ahí de una vez a hacer el tema del ahorro. Pero también ese cliente de ahorro pasa por una validación por el área de riesgos. Tengo que yo ingresar la operación al sistema para que se pueda aprobar el plan y el cliente comience a hacer su proceso de ahorro local. Pero sí manejamos el tema del ahorro informal, pero debe cumplir también una serie de requisitos porque al ser informal hay mucho riesgo también, ¿no? Ujú. ¿Es verdad que el depósito tiene que ser el mismo día todos los meses? Sí, de sugerencias sí, me ha pasado y de verdad a veces me pasa con todos los clientes y es un dolor de cabeza, porque hay clientes que se le pide, por favor, abone todos los meses, pero a veces el cliente se olvidó de abonar, no pagó en la fecha, se retrasó 10 días, no pagó en un mes y en 2 meses pagó 2 abonos, entonces ya su operación está denegada. Está denegada y yo tengo que ahí ver, sustentar, elevar la excepción y todo el proceso porque el cliente ya hace el ahorro y el cliente firma minuta. Y si ya firma minuta y es una penalidad también por parte de la inmobiliaria. Entonces la operación sí o sí tendría que salir, pero con excepciones de por medio, ¿no? Pero claro, el cliente se le da en el lapso de una semana, si el cliente abona los 30, el cliente tiene que abonar los 30 de cada mes o un día antes siempre, ¿no? Para que su proceso sea consecutivo y en el proceso del ahorro también el cliente no debe endeudarse, no debe caer en mala calificación crediticia y debe cumplir los ahorros mes a mes. Ok. ¿Transferencia o depósito? Yo como sugerencia, puede hacerlo transferencia, no hay ningún inconveniente, pero siempre y cuando la cuenta o el dinero venga de sus cuentas personales. Si el cliente hace la transferencia, no, que mi papá me abonó a mí, me abonó tal persona, no procede, porque al final tú me presentas, yo veo tu estado de cuenta de los abonos y va a decir transferencias terceros. Y esa observación la voy a tener en riesgo y yo lo voy a tener que sustentar que efectivamente la plata viene al mismo cliente. ¿Por qué? Porque para riesgos es, pero si el cliente está pasando una evaluación crediticia y está pasando un tercero, pero ¿qué pasa si ese tercero en algún momento le deja de pagar? Entonces al final es un cliente futuro riesgo para el banco y no queremos tener inconveniente con ello, entonces yo necesito una evidencia que tú me acredites que efectivamente el dinero viene de su misma cuenta personal y que no va a tener complicaciones de pago a futuro. O sea, ese es el pensamiento de riesgos y eso hay que demostrar que el cliente efectivamente puede cumplir con el ahorro mes a mes sin problema de pago a futuro. Buenísimo, excelente. Mira, esos detalles apunten porque eso se gana con la experiencia, con los casos. Yo también he tenido casos, por eso es que también he hecho ahorro hipotecario en el BCP para clientes que compran proyecto de otro banco, o sea, con carta fianza. Porque en otro banco no hay este producto que tiene el BCP con esa flexibilidad. Creo que el BCP tiene ese core business, pues el cliente que quizás no tiene ingresos formales o sustentados, pero sí tiene capacidad de pago. Y a nivel de banco sí trabajamos con score crediticio en el crédito mi vivienda y en el crédito hipotecario. Por ejemplo, en el crédito mi vivienda el score no debe bajar de 3,86, de 3,86. Y en el crédito hipotecario su score no debe bajar de 4,15. En el crédito hipotecario sí es mucho más alto. ¿Por qué? Porque hace que es un cliente que está optando por una propiedad
de hasta 615.000 soles, ¿no? Con un monto mucho mayor, entonces el riesgo es más alto y es por eso que estamos dando la opción del ahorro hipotecario. Podemos dar hasta como segunda hipoteca también, ¿no? Pero el monto máximo a prestar, aquí de repente sí, este, tiene que ser, o sea, para que entiendan un poquito es, por ejemplo, si yo ya tengo una deuda hipoteca al día de hoy, ya tengo mi préstamo hipotecario, pero quiero sacar otro crédito hipotecario, pero no tengo de repente, de manera directa no califico, ¿no? Pero sí tengo cómo pagarlo. Ahí tenemos la opción del ahorro hipotecario con hasta segunda hipoteca. Ponte, yo tengo mi primera hipoteca que debo 200.000 soles, ¿no? Pero al día de hoy estoy optando por un préstamo mayor, no hay problema, hasta 615.000 que es tu precio del inmueble, pero yo como banco, tu deuda de hipoteca como máximo tiene que ser máximo 550.000 soles. Por ejemplo, tú tienes 200.000 soles de deuda, entonces yo te puedo prestar esa diferencia. Mi tope máximo de deuda como segunda hipoteca en ahorro tiene que ser 550.000. La sumatoria de las dos deudas. Entonces, eso aplicaría para un tema de ahorro hipotecario como segunda deuda, ¿no? Segunda hipoteca. Y ahorita las tasas para ahorro hipotecario están buenísimas, ¿ah? Están bajas. Yo he dado tasas hasta 7.9 en un tema de ahorro, pero va a depender del score crediticio, la ubicación del inmueble. Recuerda que el score crediticio son muchas variables que aplica. Es distinto a comprar, no sé, pues una hipoteca o un crédito en, no sé, pues en Puente Piedra, te pongo un ejemplo, a Lima Moderna, que está en Jesús María. El score crediticio cambia. Parece mentira, también es por la zona, porque son muchas variables que aplican, ¿no? Lo Buenas, que buenas noches. comenta Carmen Rosa, ah, no sé si estaban diciendo algo. Lo que, Sí, buenas noches. Sí, quería consultar sobre lo que es ahorro hipotecario para extranjero, perdón, para peruanos que viven en el extranjero. Lo mínimo que tienen que ahorrar sería un 30% del valor de la vivienda, ¿cierto? O un 20, no sé si escuchaba bien, 20 o 30. Sí, mira, si un cliente quiere calificar un crédito hipotecario que no sea ahorro, de igual manera tiene que tener la inicial de hasta un 30%. Pero como Ya. les daba la opción, si tu cliente vive en el exterior, pero el Ujú, departamento que quiere comprar, no sé, pues no supera los 615.000 soles, eh, podemos atenderla como un tema de ahorro, sí, pero su DNI tiene que figurar Lima, Perú y tiene que tener un buen score crediticio, ¿no? Para poder calificar el ahorro sin sustento, porque si tu cliente está independiente en el exterior y no ujú, tiene cómo sustentar o tiene un negocio, yo no lo puedo validar, porque normalmente el banco necesita ver el negocio, verificar que existe, ¿no? O sea, son muchas cosas que se presentan, por eso es que podemos darle la opción del ahorro hipotecario sin sustento, la inicial del ahorro podemos trabajar hasta con un 20% de cuota inicial. Por ahorro es distinto que un hipotecario de aprobación directa en el exterior. Pero si tenemos la opción de darle un ahorro, le damos el ahorro. Pero va a depender que califique, apertura la cuenta y esperemos que a veces no tengan problemas, porque yo le mando el link a veces a un cliente del exterior y tiene ujú. problemas porque son muchos datos a veces que le piden que se olvida, ¿no? Entonces, y si hay un error y no puedes validar la cuenta, ahí va a ser un problema, ¿no? Porque puede aperturar la cuenta y si le sale un error y no puede, el cliente tendría que venir a Perú a poder aperturar la cuenta de ahorros y hacer el abono mes a mes. Es lo Ya, único que sería, ¿no? pero mensualmente, ¿cuánto es lo que tendría que ir abonando mensualmente? Por ejemplo, si es que son 6 meses lo que quiere ahorrar, ¿cuánto Ujú. mensualmente tiene que ir ahorrando? Me imagino que es por ejemplo, si es una vivienda, la vivienda que quiere comprar es de 400.000 soles. Ya, si hablamos de 400.000 soles, te hago un cálculo, 400.000 soles, cliente tiene que dar mínimo tu 20% de cuota inicial, menos los 80.000 soles
estamos hablando de 320.000 soles. Un ejemplo, cálculo de repente a 20 años, podríamos darle la opción de unos 3.800 soles para que haga el abono mes a mes, ¿no? Ya, 3.800, ajá. Un Pero ejemplo. bueno, ujú, ya. Y pero también podría aperturarlo acá, ¿no es cierto? Cuando venga de visita. Sí, claro, tiene que aperturar la cuenta y para aperturar la cuenta el cliente, ya el cliente Ujú. tiene que tener algo ya definido, ¿no? Para que califique el crédito, ya, no, ya tengo mi inmueble, esto es lo que quiero comprar, ya el vendedor le puede esperar, lo puede esperar, ¿no? No hay problema. Claro, pero si el tema está en que si es que se llega a vender la propiedad que quería comprar mientras está Claro, haciendo su ahorro. claro, ese es ahí. Ahora, la opción es, a menos que el cliente en el proceso continúe el ahorro y a la par ya esté viendo alternativas, ¿no? De propiedades, pero la Ujú, claro, cuota eso está puede ser. ahí y ya no tiene que superar ni cambiar nada, sino puede bajar, pero no superar el precio. O sea, hace el ahorro, ya no consigue esa propiedad, ya la vendieron, pero el cliente tiene que continuar ahorrando. Y de repente ahí en el proceso del ahorro consigue otra propiedad. Perfecto, pero que no supere, ¿no? O si, Ah, ya, ya. Pueden el mantener la precio, cantidad o claro, menos, pero no claro. supera. Exacto, Ujú. porque ahí sí va a jugar variables y puede ser que el cliente de repente no pueda tener observaciones en riesgo, pero si tratamos de repente que el cliente pueda pagar la cuota y está bien con el precio del inmueble, no hay ningún inconveniente, manejamos de esa manera mientras el cliente continúa su ahorro hasta el, el desembolso de la operación. Eso sí o sí tiene que continuar, ¿no? Ah, ya, perfecto. Gracias, gracias, Susan. Ya, Giovanna. Susan, y en caso de que el cliente quiera venir al BCP, pero ya ha estado ahorrando en otro banco, por ejemplo, no sé, en Banbif, ¿esos ahorros los pueden contar para la evaluación o tiene que empezar de nuevo, ¿no? Desde cero. Mira, como yo he tenido casos así, este, pero como sugerencia, el cliente debe continuar, debe iniciar un ahorro con nosotros desde cero. Porque, ¿qué pasa? Que el cliente ya, tú quieres traer esa operación acá al BCP, pero ¿por qué motivo lo quieres traer? Porque tu banco sponsor no calificó, no te evaluó, no te aprobó, ¿no? O a menos, no sé, pues son muchas cosas que al día de hoy como que ya el banco como que no lo está viendo mucho por ese lado. Prefieren que el cliente empiece un ahorro desde cero con nosotros. Susan, una consultita. ¿Y qué pasaría si el motivo del traslado es, por ejemplo, que el mismo proyecto cambió su banco sponsor? O sea, ya antes era BBVA y el cliente estuvo haciendo su ahorro por ahí, pero finalmente hicieron el cambio al BCP. Ahí sí lo tomarían en cuenta. O sea, ¿hay ese tipo de excepciones? Sí podríamos manejarlo, podríamos verlo. ¿Qué pasa? Que la pauta, que se los comento a ver si por ahí me siguen. Por ejemplo, en el tema, para yo poder considerar un cliente, traerlo de otro banco, antes que el cliente se vaya a otro banco, el cliente ha debido pasar por BCP y debe haber sido calificado en su debido momento. Por ejemplo, si el cliente ya tiene 4 meses de ahorro en el otro banco, pero yo de repente en el mes uno, antes que pase el otro banco, ya calificaba conmigo, procede. Pero si después que el cliente, no sé, ahorita el cliente está haciendo 4 meses y luego ese cliente viene conmigo, pero nunca ha sido evaluado por el banco y lo quieres traer acá, no va a proceder. No sé si me siguen hasta ahí. O sea, el cliente ha debido pasar primero como BCP, ha debido ser aprobado, validado y calificado en su debido momento. Si al final el cliente decidió irse con otro banco, no hay inconveniente, pero y esos ahorros que ha hecho en el otro banco 4 meses, me los traes aquí en BCP, ya ok, sí te puedo validar porque el cliente ha sido evaluado desde un inicio con nosotros y sí califica. Pero si te vas, si el cliente nunca ha sido evaluado con el BCP y ha hecho el ahorro en el otro banco 4 meses y quiere traerlo al BCP para considerar, no procede, pero sí en la opción de que tú inicialmente ibas a hacer BVA, pero al final todo se viene con BCP, sí lo podemos trabajar de manera excepcional.
En el tema del ahorro son muchas cosas que de verdad a veces son engorrosos porque a veces parece fácil, pero la pauta en el tema de banco, en el tema del ahorro, BCP es muy estricta. Eso sí es muy estricto. Sí, bueno, en mi caso tenía un cliente que facturaba y podía hacer un ahorro mensual de 3.000 soles o 3.500, algo así. Y tenía la capacidad de pago y una buena cuota inicial, creo que era 30%, más o menos 100.000 soles dio de cuota inicial. Pero no tenía nada de, ni RUC, no tenía ni RUC, nada de comprobantes de pago. Era totalmente 100% informal. Sí. Y sí se pudo validar el plan, como dice Susan, primero, y luego hacer los depósitos, ¿no? Pero siempre con esos detalles de que el cliente se mantenga bien, ¿no? Que no haya indicios o sospechas o nada que lo haga a riesgos, no sé, rechazar la operación, ¿no? Bien, acá hay una pregunta que no entiendo muy bien. Dice, ¿es lo mismo comprar un departamento o una casa con mismo precio con crédito hipotecario? No lo entendí muy bien, Edwin, no sé, Edwin Berrospi, no sé si puedes activar tu micro y contarnos más sobre tu consulta. Entendería de que aquí está lo que entiendo es de que a ver si el cliente son los mismos requisitos para una casa o para un hipotecario de departamento. No, Claro, pero ¿no? ¿Será así? Los requisitos son los mismos. Si es hipoteca o si es departamento o si es casa, el hipotecario es igual. Los mismos documentos. ok. Ahí está Ángel. Ángel, yo sabía de que tiene una pregunta, Ángel. Aprovechemos, Ángel, antes Hola, de hola, ¿qué tal? cerrar. Buenas tardes. ¿Sí me lo ¿Cómo van a estás? escuchar? Sí, te escuchamos, Ángel. Y luego pues, ha levantado la mano Jorge. Si tienen preguntas, vayan levantando su mano para ir haciendo las últimas preguntas para ir cerrando, por favor. Ok, Dinos, Ángel. excelente. Primero agradecido a Martín y a la doctora Susana por la capacitación, estaba muy excelente. Y felicitarle también por toda esta información. Tengo una pregunta puntual. Tengo un caso real aquí en Chiclayo, una casa pues unifamiliar que se acaba de terminar de construir. Ya estamos en el saneamiento físico legal en la declaratoria de fábrica y tenemos varios clientes que han llegado pues para la compra con crédito hipotecario. Pero resulta que, bueno, fuimos a una de las oficinas, específicamente del BCP, y nos observaron que tienen que pasar un año todavía publicado la casa para que puedan calificar el crédito hipotecario. Me causó mucha duda, la cual no lo he visto en otro banco, pero quería justamente saber a qué se debe, o es un tema de renta, de impuestos, porque también la gente inmobiliaria que nos está ayudando a hacer el corretaje mencionó similar el tema, ¿no? Pero me pareció raro. Y quisiera saber de la doctora Susana si que eso es válido o eso es solamente por un tema de impuestos. A ver, la propiedad ya está independizada, está lista, no tiene ningún tema de observaciones. Ahorita estamos en el saneamiento físico legal, ya se terminó de hacer toda la construcción, la conformidad de obra. Ya estamos ahorita simplemente para que nos entreguen nomás el último expediente. Ya, y desde ahí recién va a empezar a correr el tema de evaluación, obviamente, pues, ¿no? No entendí. A ver, a ver. A ver, no entendí. O sea, la propiedad, ¿cuál es la observación? ¿Pasó la evaluación del banco, estudio de título, o en este caso es correspondiente a la propiedad o es un tema de evaluación del cliente puntualmente? Es un tema de estudio de título, Ya porque pasó en todo caso estudio de título. Pasó nos la han operación. enseñado que, o sea, después de hacer el saneamiento de la declaratoria de fábrica, porque estamos en ese proceso todavía,
O sea, no ¿Ya? tenemos No fábrica. tiene la declaratoria de fábrica. No, no, estamos a la espera de la municipalidad que nos entregue eso y a la conformidad el expediente. Entonces, ¿Ya? pero el funcionario nos ha mencionado que tiene que pasar todavía un año para que se pueda hacer la evaluación. O sea, me pareció muy raro. No, no, pero, o sea, yo he sacado operaciones con excepciones de declaratoria de fábrica. O sea, yo puedo avanzar con la operación de estudio de título, el cliente puede firmar toda la documentación y llegamos a una observación y yo pido una conformidad también a mi área legal para solicitar excepción que se presente esa declaratoria de fábrica. Lo que pasa es que la declaratoria de fábrica tiene que estar conforme con el HRPU. A veces suele pasar de que tú presentas la declaratoria de fábrica, pero no tienes el HRPU y después me presentas el HRPU y no coinciden con el tema de dirección, ahí sí, ¿no? Por ahí se puede presentar el tema de observaciones, pero si tú me presentas, si la declaratoria de fábrica la tienes, tu copia literal coincide con toda tu declaratoria de fábrica, está ok, y si ambos están ok, entendería que tu HRPU también va a salir a la par, porque esos tres documentos tienen que estar conforme con respecto a la propiedad. Si tú tienes puntualmente el cliente ya que quiere comprar esa casa y todo lo demás, no hay problema. Yo hasta he trabajado con el HRIPU con excepciones para presentar antes del desembolso. Pero nuevamente, o sea, por eso a veces es importante también que tengan un contacto que lleve todo el proceso de flujo hipotecario, porque el tema de agencias a veces están más metidos en sus temas de todos los productos, ¿no? Si por ahí tienes el caso, lo podemos ver puntualmente. Sí, doctora, de verdad me encantaría de verdad que usted lo pueda manejar el caso. Lo que pasa es que es un cliente ya calificado, ya lo hemos filtrado por el sistema todo. Incluso ya tiene ya crédito preaprobado en otro banco, pero la gente inmobiliaria que lo está manejando con mucha cautela, no nos quiere dar información, ¿no? Entonces nosotros por nuestro lado hemos buscado esa información y sí, sí califica, le hemos filtrado todo, pero como usted menciona, es más por un tema creo que de agencias que ve otros productos y a veces no son tan especialistas en el crédito hipotecario, ¿no? El tema del PU, el HR, sí, todo está ok con el tema de la casa. Sanamente ya se pagó, incluso se hizo la rectificatoria del pago de tributos, porque salía primero antes como terreno, ahora ya es como vivienda. Entonces, a ver si lo podríamos manejar interno con Martín y le agradecería bastante la gestión, pues, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Sí, está bien, Ángel. Recuerda que el HRPU tiene que decir uso vivienda, no uso comercial. Si está todo ok, no hay problema. Sí, 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 justo se ha pagado todo hasta el 2026. Menciona justamente eso, su vivienda ya se pagó hasta el 2026, incluso la contratación no deuda. Todo el CRI ya lo tenemos, pero falta el tema del retrato de fábrica, no me la actualización. Pero me dice que hay excepciones, entonces se puede avanzar con Sí, ese. lo podemos manejar un tema excepcional, pero de igual manera, excepcional en el sentido de que yo puedo pedir conformidad para que yo avance la operación y de repente a la escritura pública el cliente debería presentar esos documentos para que todo esté conforme. Recuerda que al final todos los documentos se va a tener que elevar a registros públicos. Entonces, por eso es que yo puedo mandar excepciones, pero quedaría la operación antes de la firma de escritura pública, el cliente debería presentar la documentación para que todo esté conforme con la propiedad. Eso sí podríamos manejarlo. Ya. Excelente, doctora. Yo creo que usted es un poco más flexible, ya tiene experiencia en el campo y lo podemos manejar de esa manera. Nadie se agradece mucho y felicitarle Gracias, por la. Ángel. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel. La operación es en Chiclayo, Susan. Para precisar, porque acá también están de varios lugares del país. Todo, no hay problema. Sí, no hay problema. Yo puedo atender cualquier, dentro del Perú, toda la operación procede siempre y cuando la documentación si vaya de la mano, ¿no? Todo se puede, pero todo tiene que estar sustentado, ¿no? Y podemos trabajar excepcionalmente, sí,
pero siempre con el sustento debido, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, solamente Jorge ha levantado la mano, así que si nadie más levanta la mano, ya cerramos con la consulta de Jorge. Hacemos un pequeño break y regresamos para la clase del día de hoy de broker hipotecario. ¿Sí? ¿Está bien? Buenas tardes, una consulta antes de que cierren. Espérate, disculpa, vamos en orden, por favor. Ahorita te doy la palabra para que hagas la consulta. No vamos a cerrar, por favor, pero Jorge estaba ahí hace rato, ya se le cansó el brazo de la mano que está levantando. Gracias. ¿Sí? Ya, ahorita te doy el pase. Jorge, Sí, una consulta. Creo que había entendido que para compra de terreno están pidiendo el 30% como cuota inicial, sea dependiente o independiente. Sí, así es. Para terreno, sí. Ok. ya, listo. Ahora sí, por favor, Moisés. Te escuchamos. ¿Sí, puedo? Sí, Gracias. Ya, la duda es la siguiente. Yo estoy en Infocorp hace muchos años ya. La cuestión es que yo quiero salir de Infocorp y lógicamente quiero acceder a un crédito hipotecario. ¿Qué ok. tendría que hacer? ¿Cómo empezar a tener un historial crediticio de forma estratégica y rápida? Muchas gracias por su ¿Ya respuesta. pagaste? ¿Ya pagaste la deuda por la que estabas en Infocorp o todavía? No, técnicamente todavía debía un promedio de creo que 30.000 soles, más o menos era la deuda programada, la deuda programada, pero ha pasado mucho tiempo, me han estado llamando para pagar, pero no contesto las llamadas. Entonces me exigen que pague, pues, ¿no? Porque le dice que la deuda está vendida ya a un banco, a una empresa que cobra, pero no la he pagado aún. Tenía muchas deudas, ya las he pagado una por una, pero esa última no la estoy pagando porque me quieren cobrar esa suma. O sea, quieren que les pague más o menos como 20.000 soles. Y es mucho, pues. Correcto. Y tu pregunta Gracias. es si debes pagarla o, Mi o- pregunta es, claro, lógicamente que voy a pagar esa deuda, ¿no? Estoy ok, esperando que me hagan una propuesta, una solicitud que sea adecuada con mi capacidad y también con el tiempo transcurrido, pues, ¿no? O sea, me dicen que perfecto. me van a demandar, etcétera, ¿no? Pero acá la cuestión sería pagar de repente con unos 3.000 o 2.000 soles y luego nuevamente iniciar a generar un historial crediticio. Esa es mi duda. Correcto, correcto. Entonces, lo que tú estás preguntando es, después de haber pagado tu deuda, ¿qué es Ah, lo exacto. que debes de hacer? Sí, muchas gracias por su aclaración. Gracias. Ok, A ver, correcto. ¿Qué nos dice respondo, Susana? respondo a su consulta. Em, Primero tienes que pagar las deudas. Como sugerencia, comunícate con las instituciones que te están cobrando y llega a un acuerdo, ¿no? Para que de repente te puedan minimizar el tema del pago. Pagas las deudas, luego solicitas en la Cámara de Comercio tus cartas de no adeudo y ahí Mm, puntualmente, a lo menos en el BCP manejamos informaciones internas. Por ejemplo, si el cliente ya ha dejado de pagar a 4 entidades financieras, yo le pido al cliente que me presente las cartas de no adeudo de cada banco para yo poder levantarlo de mi base interna negativa que tenemos, ¿no? Pero sí o sí tendrías que cancelar la deuda, pagarla, solicitar tus cartas de no adeudo a las entidades que has dejado de pagar y por ahí sacar una tarjeta de crédito, una tarjeta de plazo fijo, que es un tema te dan una tarjeta con una línea de crédito, ¿no? Pagas un monto, no sé, te pongo un ejemplo, te vas al BCP, le dices que quieres una tarjeta de crédito, das no sé, un ahorro de 2.000 soles, sobre eso te dan una tarjeta de crédito y haces un movimiento mensual. Y para que poco a poco comiences a generar reporte crediticio. Pero eso no es rápido, ¿no? Porque son procesos. El reporte crediticio, recuerda que ahorita yo tengo el reporte crediticio de enero
Entonces, siempre está con desfase y lo que tendrías que hacer es comenzar poco a poco y quizás de repente en unos 6 a 8 meses ya comiences a generar un récord positivo y para que ya en un futuro puedas calificar un crédito hipotecario. Correcto, le agradezco muchísimo por su respuesta, muy clara, gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Susan. Con respecto a ello, también un dato que tenía entendido. Si vas a un banco X a pagar tu deuda, pero llegas a un acuerdo y pagas una fracción de la deuda, ¿no? Ya no pagas 30, pagas 3. Te dan una carta de no adeudo, pero entiendo de que en ese banco X ya no puedes sacar crédito. Tendrías que No, sacar sí en se otro. puede. No, sí se podría. Si es que cancelas y todo lo demás, no hay problema, porque yo atiendo a los clientes que han caído años atrás, problemas con BCP, y sí los puedo atender, pero claro, ahí el cliente tendría que haber pagado la deuda de BCP, siempre y cuando debe en BCP, haya pagado la deuda en BCP y que presente la carta de no adeudo del BCP y lo retiro de la base interna que yo tengo en BCP. Y ya se limpia. A nivel de BCP, los otros bancos, la verdad no lo podría decir. Creo que en otra entidad financiera algunos no pueden, pero a nivel de BCP sí puedo, siempre y cuando el cliente haya pagado, cancelado, me haya presentado la carta de no adeudo, lo levanto también de la base interna que tenemos y con eso sí, sí lo puedo atender en un futuro. Ujú. Muy bien. Gracias, Susan. Gracias, Susan. Eddie Rodríguez. Gracias. Así deberían de hacer su pregunta con su cámara encendida. Gracias, Eddie. Bien, muy buenas tardes, Martín, buenas tardes, Susan y a todos los compañeros. Un saludo desde la ciudad de Rioja, la región San Martín. Bueno, feliz por estar en esta capacitación, ¿no? Y muy interesante, de verdad, porque yo, por ejemplo, de profesión soy ingeniero civil, pero me he enfocado bastante a lo que es saneamiento físico legal de predios, desarrollo inmobiliario. Y también he visto casos de lo que son deudas con bancos, ¿no? Y lo que ahora para mí bueno, gracias Martín, te tomo como un referente, de verdad, porque desde esa línea yo voy a empezar también a ver lo que es la parte, lo que es ya como broker hipotecario, ¿no? Es uno de mis ideales, ¿no? Como formación. Y bueno, quisiera consultarle a Susan, ¿no? Eh, yo, a ver, hace más o menos algo de 3 años, eh, me habían otorgado un crédito personal en el banco BBVA. Esa cuenta, por ejemplo, por temas X, bueno, ajenos a mi voluntad, no se pudo pagar en su momento, pero al final nosotros logramos concretar negociar esa deuda y fue cancelada, ¿no? Y quisiera preguntarle más o menos qué posibilidades hay, por ejemplo, nosotros ya, bueno, actualmente ya tenemos incluso también una empresa y estamos operando ya, bueno, recuperándonos después de todo el suceso que había pasado, ¿no? Que nos impidió poder pagar esa deuda. Entonces ya nos hemos recuperado y prácticamente estamos ya en condiciones más aliviadas, ¿no? Y para poder trabajar, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con lo que es desarrollo inmobiliario, ¿no? Desarrollamos lo que son proyectos inmobiliarios. Bueno, aquí en la zona lo que es la parte de lo que son habilitaciones urbanas, ¿no? Y techo propio también. Y quisiera más o menos que ella nos enfoque, ¿no? ¿Qué posibilidad hay acá, por ejemplo, en la región San Martín, específicamente en la provincia de Rioja, ¿no? Eh, de poder aplicar, ¿no? O sea, este tipo
de inversiones, ¿no? De préstamos hipotecarios, ¿no? Que puedan acceder nuestros usuarios, pues, ¿no? Yo me refiero acá a lo que es a la zona. Yo creo que los compañeros, pues, somos de diferentes ciudades del Perú y creo que es un tema muy importante, ¿no? El tema, lo que es esto, los préstamos hipotecarios, ¿no? Porque a veces uno, pues, no tiene el dinero disponible para poder invertir con fondos propios, ¿no? Eso sería mi pregunta. No sé si Susan nos puede esquematizar. Y de verdad que yo creo que también vamos a tener un gran apoyo porque ella está dentro del grupo. Yo creo que el conocimiento, yo siempre he dicho, ¿no? El conocimiento se comparte, ¿no? Porque más que todo es un legado que tenemos que dejar, ¿no? El conocimiento, porque un día cuando morimos no llevamos nada, ¿no? Y de verdad desde mi posición, ¿no? Mis felicitaciones a Martín Camacho por ser, pues, como dice, una de las personas, pues, que se ha atrevido, ¿no? A hacer esto, ¿no? Y de verdad son pocas las personas que lo hacen. Gracias y, bueno, esperamos a ver la intervención de Susan. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, Este, Susan, un gusto. ¿Qué tal? Mira, nosotros como centro hipotecario atendemos en realidad a cualquier cliente que quiera calificar un crédito hipotecario y que la propiedad que quiera adquirir estén en las condiciones viables para el banco. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente, tú como cliente estás trabajando para una empresa, sustentas de planilla, estás puntualmente en pagos, calificas un crédito hipotecario y quieres comprar una vivienda, entonces eh, ahí vamos a depender mucho de la propiedad que desea adquirir. Debe tener, no sé, pues quiere comprar una casa, la propiedad tiene que estar en una zona urbana, tiene que tener el HR, tiene que tener el PU, la copia literal, que esté la propiedad lista con todos los documentos en regla para el banco, porque eso es básicamente, porque recuerda que el banco es una entidad que de todas maneras tiene que cuidar al final el riesgo no solamente del cliente, sino también el riesgo para el cliente. Porque si yo como cliente quiero adquirir una propiedad, yo como banco te tengo que dar a ti la seguridad de que estás comprando un bien que tenga toda la documentación pertinente y para que no tengas un problema futuro, ¿no? Todo va a depender de eso, de que si algún cliente quiere calificar el crédito, todo procede, pero siempre y cuando cumplas con ambos requisitos. La propiedad que deseas adquirir, que esté en las condiciones viables y con todos los documentos reglamentados, no hay problema. Todo se puede, ya sea por ahorro hipotecario, como les he comentado, o sea, como un hipotecario tradicional con la inicial de vida para el que debes debes tener la inicial mínima un 10 o un 20% y todo lo demás podemos atenderlo, no hay ningún inconveniente. Sí, Susan, bueno, no sé si puedo hacer otra pregunta, Sí, ya. Miren, justamente yo tengo unos clientes que ellos tienen la propiedad lo habían adquirido con un contrato privado de compra-venta, ¿ya? Pero o sea, a poco tiempo que ellos lo adquieren la propiedad mediante un contrato privado, ¿no? Adquieren la posesión y están en posesión del bien. Pero ¿qué sucede? Que al poco tiempo, más o menos hablamos del año 2012, eh, Agrobanco adquiere la propiedad en dación de pago, ¿no? Eh, el hecho era que se había hipotecado la propiedad, ¿no? En ese entonces. Y actualmente nosotros ya hemos iniciado ya las gestiones, ¿no? Para poder negociar con Agrobanco, ¿no? Y poder en este caso, eh, que la propiedad se revierta, ¿no? A los actuales posesionarios, ¿no? Entonces, te pregunto Susan, ¿qué posibilidad hay que los señores, por ejemplo, se
se adquiere esa propiedad con garantía hipotecaria, ¿no? Que actualmente está a nombre de Agrobanco, ¿no? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿Qué posibilidades hay? Es que ahí no podría proceder porque si tú como cliente, la deuda es para tu cliente, el préstamo hipotecario es para tu cliente que desea comprar la propiedad. Entonces, no podría ser porque por más que quiera dejar en garantía hipotecaria, de igual manera no procedería. O sea, recuerda que tu cliente es quien va a pasar la evaluación crediticia y es la persona que debe tener la titularidad a nivel de registros públicos, porque se va a tener que registrar de todas maneras la propiedad ahí, ¿no? Entonces, como tú me estás comentando, todavía la deuda está con Agrobanco, Agrobanco lo tiene que liberar y todo lo demás, entonces tendría que de todas maneras Agrobanco salir de ahí para que tu cliente compre esa propiedad liberada, ¿no? Ya, o sea, la figura es la siguiente, o sea, eh, mis clientes, ellos están en posesión del bien, lo vienen trabajando desde el año 2012, ¿no? Hasta la actualidad. Eh, Solo que registralmente la propiedad figura a nombre de Agrobanco, ¿ya? Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos toda la predisposición de poder llegar a una solución, o sea, pagar de ese bien, ¿no? Entonces estamos planteando, ¿no? Ver esa posibilidad, si es que es factible, no es factible, porque al final la propiedad pasaría como una garantía, ¿no? O sea, se liberaría de Agrobanco y pasaría, ¿no? En este caso sería como una garantía, si se podría decir a BCP, pero usted me indica que no es factible, ¿no? Entonces, yo solamente quería saber eso, ¿no? Si es que es factible o no es factible, ¿no? Entonces, bueno, es un caso, para mí es un caso, uno de los casos que tenemos, que es nuevo, ¿no? Y nosotros lo estamos llevando, pues, ¿no? Pero al final yo creo que nosotros vamos a llegar a una solución, ¿no? Es parte conmigo del trabajo, ¿no? Bien, gracias, Susan. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Susan. Creo que ha estado bastante nutrido una hora, no, 2 horas se nos han pasado volando. Así que vamos a pasar a una parte que yo quiero realizar, que es habíamos hablado de las clases grupales y también una evaluación o una reunión uno a uno, ¿sí? Que estaba incluido, ¿sí? Susan, no sé si quieres cerrar con Ay, algo. sí, perdón, se me fue el audio, estaba buscando, se me fue el audio. Gracias al compañero que estuvo haciendo las consultas, pero sí, como les estaba comentando, aquí, de todas maneras, la propiedad sí tendría que estar totalmente saneada, ¿no? Podemos ver algún tema de viabilidad y todo lo demás, pero si está todavía con otra entidad financiera, va a ser bien complicado, ¿no? A menos que puntualmente ya tendríamos que ver la operación, tendría que pasar a un estudio de título y ver detenidamente cuál es la observación, porque de todas maneras el abogado legal va a tener que presentar. Pero hagamos lo siguiente, si tú quieres que de repente que yo haga la consulta, no recuerdo el nombre del compañero que estuvo anteriormente, pero que Hey, hagamos la consulta, pero puntualmente cuál es, o sea, para yo llevarlo al abogado legal hipotecario para hacerle la consulta y quizás te podamos dar alguna salida, no sé, ¿no? Para que quizás en algún momento se pueda replantear el caso o dar alguna salida para que haga un tema de documentación, qué sé yo, ¿no? Que se pueda ver y se pueda atender la operación, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué te decía esto, Susan? Porque mira, el cliente nosotros tenemos una parte, ¿ya? Y una parte para poder cancelar el bien. Ya, tenemos más del 50%. Lo que él me mencionó es que él surgía la posibilidad de que se haga un préstamo, ¿no? Pero como yo estoy viendo este tema, entonces yo quería sugerirle, si es que lo hacemos con un préstamo hipotecario, ¿no? Si es que sería factible, ¿no? Pero no sé si podría remitirte la información, o sea, el título, o sea, en realidad el predio no tiene carga ahora, solamente lo que se podría decir que está a nombre de Agrobanco, que solamente si nosotros logramos negociar, o sea, pactar el precio, ¿no? Nosotros vamos a arreglar con ellos, entonces la propiedad se revierte ya se tendría que revertir, ¿no? En este caso a los posesionarios, ¿no? No sé si en esa parte, por ejemplo, yo te voy a remitir la información, no sé, para que puedas hacer la consulta, como tú dices. Ya, sí está bien. Si me ayudas de repente, igual ahí voy a dejar mi WhatsApp, ¿no? Y puntualmente para poder entender la consulta, ¿no? De repente poner el bien en, no sé, distrito de Chiclayo, es una casa, hipotecado con Agrobanco, o sea, ¿no? Puntualmente y ya, y con eso te absuelvo el tema de la duda y lo converso con mi abogado legal. Correcto. Gracias, Susan, de verdad. No te preocupes. Ha sido muy amable, Susan. Muy Listo, amable. Martín, no se preocupen. De igual manera, cualquier otro momento que quieran de repente así, a grosso modo, podemos de repente explayarnos un poquito en otra capacitación, puntualmente qué producto desean verlo, ¿no? Ahorro, nos vamos por el ahorro puntualmente o ya con los casos que ya tengan, que tienen un tema de observaciones, no sé, ¿no? Cosas así y podemos verlo puntualmente, dedicarnos a agendar otra reunión y vemos qué operaciones más encuentran en el camino, ¿no? Y podamos detenidamente ver esas operaciones. Muchísimas gracias. Eh, es una excelente oportunidad de hacer preguntas, de poder resolver directamente las dudas contigo. Así que ahí te vamos a poner otra vez el aplauso virtual, que es con el uno en el chat. A ver, uno en el chat para aplaudirle a Susan. Muchísimas gracias, Susan. Sí, excelente. Gracias, Susan. Entonces, hasta una próxima oportunidad, Susan. Listo, Martín. Muchas gracias a todos. Seguimos en Muchas contacto. gracias. Sí, seguimos en contacto. Susan, un favor, déjanos tu contacto, Ah, sí, perdón, perdón, les dejo. no te olvides. Ya. Sí, mientras tanto, yo les voy a entregar esta calculadora, ¿sí? Y como les decía que mañana, el día de mañana, ahí están los uno, ahí está Carmen Rosa, Roger, Jorge, todos encantados, Eddie, Abel, excelente. Ahí está el contacto 989365854, Susan Torres, gracias. Gracias, Susan. Entonces, aparte de estas mentorías, vamos a hacer una reunión privada conmigo, uno a uno, ¿sí? De evaluación. Mañana, en la mañana, a cualquier horario, les dejo acá un link, ¿de acuerdo? Entonces, en ese link, ustedes se van a poder registrar para una sesión de
asesoría personal, ¿sí? Por Meet, por Google Meet. Una reunión personal por si tienes alguna duda, no has creado tu usuario, no sabes cómo entrar a la academia, no has podido hacer la tarea, hay algo que no entendiste, hay algo que te dio vergüenza preguntar en grupo, quisieras algo en especial. Entonces mañana un one to one, uno a uno, ¿sí? Conmigo. Entonces, ¿cómo vas a agendar? Le haces clic acá al día 4 y se te va a abrir el horario, ¿sí? Y te registras. Pones siguiente, pones tu correo y ahí te registras. Regístrate, por favor, ¿sí? Para mañana una evaluación, ¿correcto? Entonces, mientras ustedes se van registrando, y esta de acá vamos a parar acá.